Comienza nuestro panel de conversación de esta mañana, 9:32, Voces del Poder, con nuestros invitados para hoy, día jueves. Nos acompaña Julio Izammit, exministro de Bienes Nacionales, director ejecutivo de República y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí con frío pero con ánimo. Sí, está helado hoy día. Ricardo Montero nos acompaña también, el ex subsecretario de Defensa. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a los dos para esta conversación. Bien helado, la temperatura sube de a poquito. Oigan, en el Congreso, eso sí, la temperatura está tomando forma ahí en el Senado en torno a la mega reforma. Ayer se produjo finalmente este encuentro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con senadores oficialistas y de oposición. Y ya va tomando forma esta mesa técnica que buscan generar los senadores para acercar posiciones. Ese es el objetivo principalmente. El ministro Quirós ratificaba después del encuentro que él estaba dispuesto efectivamente al diálogo, que ha estado siempre dispuesto. Pero acá hay algo más concreto, Julio. Partamos por ti en esta visión sobre lo que significa al final este hito político. Sí, yo valoro mucho que se haya creado esta mesa política, técnica de coordinación en el Senado. Muestra una Cámara, una corporación un poquito distinta a la discusión que vimos en la Cámara de Diputados. Lo pienso porque a la amenaza de tsunami de indicaciones y de una tramitación un poquito a marcha forzada, yo creo que ahora se va a tener un tiempo mucho más reposado para poder evaluar, aquilatar el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Y lo digo en un doble sentido. Primero porque la realidad país, el diagnóstico que tenía el Ministerio de Hacienda y el gobierno del presidente Kast en el verano respecto a la situación económica de Chile es radicalmente distinto hoy día. Entonces, cuando tú redactaste este proyecto de ley, lo hiciste con unos datos. Esa realidad ha cambiado y por tanto yo creo que todo lo que significa poder hacerle mejoras al proyecto de ley a la luz de los nuevos antecedentes de la emergencia laboral, creo que es un valor. Y segundo, desde el punto de vista de la técnica legislativa, yo creo que a todos nos gustaría que la discusión fuera un poquito más reposada. Espero que el Senado sea ese espacio y ahí el esfuerzo de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, fue muy valorado. Y que hay espacio de mejora, ni que decir. El ministro Quirós ya lo ha dicho, que hay mucho espacio, por ejemplo, para hacer cambios en materia de invariabilidad, es decir, quizás acortar algunos años, poner una prima, quizás que los recursos que ingresen por esta prima puedan ir a los gobiernos regionales o a las municipalidades para poder compensar la rebaja en contribuciones. O sea, la verdad es que hay una posibilidad de mejoras del proyecto y yo creo que esa es la actitud con la que el ministro Quirós ha aceptado esta invitación. Vamos a ir entrando en esos detalles también porque hay propuestas que ha planteado la oposición. Ricardo, una primera mirada sobre el tema. Lo primero es positivo, todo lo que sea diálogo, sentarse a conversar y abrir la disposición, creo que es bueno. En este caso creo que es iniciativa clara de la presidenta del Senado y hay que valorarla muchísimo. Y es bueno también que varias senadoras se hayan sumado, Bodanovich, Provost, Pascual, Carvajal también, bueno, está el senador Moreira también. Creo que eso es una buena noticia. Yo creo igual, lo miro un poco con escepticismo respecto a los resultados. Una cosa es sentarse y hay que ver en qué va a resultar eso. El ministro no ha sido muy explícito en querer cambiar. Ahora dice que se sienta, que conversa, pero vamos a ver cuáles son los cambios de fondo que yo creo que esta reforma requiere. Acá el Consejo Fiscal Autónomo y otros organismos técnicos han dicho que hay una certeza de menor recaudación y hay una incerteza hasta incluso el 2031 de cuáles van a ser los efectos reales de esta reforma. De ingresos, entonces, claro. En ingresos, claro. Entonces creo que es muy delicada. Valoro positivamente que nos sentemos a conversar, pero raya para la suma va a ser cuáles son los acuerdos que se pueden adoptar ahí. Y ojalá saquemos de la mesa de negociación esto de pasar máquina, de que con un voto arriba vale y que hay que seguir avanzando. Por lo demás, no ha cambiado el cronograma de discusión. Los plazos son exactamente los mismos hasta ahora. Ricardo, y entrando en el contenido, digamos, del proyecto, ¿qué temas son críticos en esta propuesta? Y donde ves también espacio en que se pueda llegar a algún acuerdo, porque, por ejemplo, respecto a la reducción de la tasa de impuesto corporativo de 27 a 23, es un pilar del proyecto para el gobierno y hay otros asuntos también bien relevantes. ¿Dónde está el espacio entonces en que se puede mejorar? Yo creo que estamos en un momento económico que es complejo y llama la atención la evolución, algo hacía referencia a Julio. Cuando entró el gobierno hubo algunos temas positivos en materia económica, dijeron es gracias a la confianza que asume este gobierno. Ahora hay temas negativos y es culpa del gobierno anterior. Yo creo que hay que ser equilibrado en esos análisis, que es lo cierto. Tenemos problemas en crecimiento por varios factores, algunos de ellos externos, que pasaron después de que fuera electo este gobierno. Tenemos problemas en desempleo, vamos a llegar casi a los 2 dígitos y eso es muy complejo. Entonces, cuando vamos con una reforma que lo primero que plantea es una certeza absoluta de menos recaudación fiscal, yo creo que es complejo. Y hay que buscar herramientas que puedan equilibrar. Hay un acuerdo transversal de que tenemos que crecer más y tenemos que crecer mejor.
pero eso no puede ser a costa de la incertidumbre de 6 o 7 años que nos garantiza menos ingresos y no nos da certeza respecto a futuros mayores ingresos. Julio. Sí, hay varios elementos y estoy de acuerdo que efectivamente la situación internacional ha cambiado radicalmente. La guerra en Irán, ni qué decir, ha afectado a la economía no solo chilena, sino de parte importante del mundo. Ahora, respecto a la menor recaudación fiscal, estamos aquí hablando respecto a la recaudación de los ingresos del fisco, ¿cierto? Y siempre hay una receta para cuando tú tienes menos ingresos. Algunos dicen subamos, compensemos vía otro impuesto, claro. Otros dicen aumentemos la deuda. También está la idea de que una menor recaudación tributaria va a permitir mayor crecimiento, inversión, y que eso también puede ser acompañado de una rebaja en el gasto público. ¿Qué es lo que hemos visto hasta hoy día? El ministro Quirós ya ha logrado disminuir 2.000 millones de dólares en gasto público, en gasto fiscal, es decir, con los ajustes presupuestarios. Es una buena señal, hay que ver si se repite en los próximos leyes de presupuesto para poder proyectarlo. Lo segundo es que efectivamente el proyecto de ley es tremendamente sincero, porque eso es algo que se valora, que en el informe financiero se diga, mira, esto va a ser deficitario hasta el año 2031, pero luego va a compensar y va a generar excedente si es que todo sigue lo que se proyecta, ¿cierto? Ahora, aquí hay una receta que es distinta, la receta de mayor tasa de impuestos, la receta de deuda ya la hemos probado en los últimos años y con los resultados que conocemos. Entonces aquí hay una receta distinta, es decir, bajemos los impuestos, hagamos un paquete, porque de repente dicen que no hay ninguna cosa que te garantice mayor inversión. Efectivamente, por eso esta ley no solo es rebaja de impuestos, es rebaja de impuestos que acompañada de una disminución del gasto público, con una agilidad en los trámites sectoriales, en materia de permiso y una serie de cosas. Entonces yo creo que es un paquete mucho más completo, comprensivo, que puede poner el foco en el desarrollo. Ahora, efectivamente, el Consejo Fiscal Autónomo ha puesto esas señales de advertencia respecto a la necesidad de preocuparse por la sostenibilidad fiscal. Así es, por la sostenibilidad fiscal, pero que insisto, porque al final cuando a ti te dicen, oye, es que hay que compensar la recaudación, eso supone que todo el gasto público es un gasto bien hecho. Y yo creo que aquí hay un desafío de ese diagnóstico, que es decir, evaluemos el gasto, veamos cuál es el que queremos mantener y cuál es el que queremos disminuir. Aquí hemos tenido en este mismo programa una discusión importante respecto al gasto municipal, ¿cierto? Bueno, cuando tú ves la rebaja de las contribuciones, eso afecta el presupuesto del 95% de la municipalidad y afecta menos del 1%. 1% igual es significativo en el presupuesto de una municipalidad, pero es considerablemente inferior al esfuerzo que el ministro Quirós le ha pedido a los ministerios. Al ministerio le ha pedido 3%. Entonces, hay una política de ajuste del gasto público y yo creo que también es muy relevante y el paquete es completo. Ahora, poco a poco hay cosas que han ido pasando. Por ejemplo, la misma rebaja tributaria, hoy día la discusión está más en la invariabilidad, pero todos están relativamente de acuerdo que la rebaja tributaria nos habíamos excedido un poco en la carga fiscal que tenían las emprendedoras, las pymes. Y que hay que bajarla a 27 a 23. Y que hay que bajarla a 27 a 23. Obviamente hay espacios de mejora, por ejemplo, el crédito al empleo. Bueno, yo mismo tengo un reparo porque digo, a mí me gustaría mucho más que fuera el flujo, es decir, al subsidio a los nuevos trabajadores y no al stock. Pero también entiendo el argumento del ministro Quirós que dice, oye, con el choque económico que tenemos, lo que estamos es que la gente no pase a despidos y segundo, que formalicen los empleos. Entonces, claro, hay buenas razones para ambas cosas y yo creo que es parte de la discusión y espero que en el Senado se pueda dar de mejor manera que la que tuvimos en la Cámara. Ricardo, y en ese sentido, ¿tú ves que aquí está sometido a prueba de alguna manera el gobierno también desde el punto de vista de su disposición al diálogo, pero que también eso se concrete en cambios específicos al proyecto? Porque una cosa es sentarse a conversar, la otra es que luego haya indicaciones finalmente que modifiquen el proyecto en temas que son relevantes. Sí, exactamente, y por eso decía al inicio que creo que va a ser muy importante, raya para la suma, que acuerdos se logran, porque una cosa es armar la mesa, yo veo excelente disposición de los senadores, valoro especialmente a la presidenta del Senado, pero insisto, soy escéptico de la disposición al diálogo y la negociación del ministro. Me quedan menos dudas con el ministro Alvarado, me quedan menos dudas con el ministro García, pero el ministro de Hacienda ha sido muy activista en decir que acá van a avanzar, que un voto más ya vale, y yo creo que él tiene una convicción que a veces parece una convicción más doctrinaria que política, y ahí hay un riesgo. Porque si él no está dispuesto a revisar sus convicciones en un proyecto que se nota viene trabajando hace mucho tiempo, va a ser muy difícil llegar a acuerdo. Y esto lo ha levantado las advertencias todos los órganos técnicos diciendo, ojo acá, porque la proyección que se está haciendo es muy incierta de lo que viene hacia adelante. Y un tema más que creo que es importante, el ministro anunció un recorte parejo de 3% en todas las reparticiones públicas. Sí. No hemos sabido en qué está eso.
Yo he sabido de varias excepciones en lugares donde no se va a hacer ese recorte del 3%. En algunos ministerios fue menos también. Claro, y en otro dijo, no sé, en materia de seguridad, entiendo que en defensa el corte va a ser menos. Entonces sería bueno que también rindiera el ministro y dijera del 2000 inicial o el 3% parejo, qué es lo que está pasando ahora. Porque otra cosa es con guitarra, que es una frase que repetimos harto, cuando uno empieza a ver de dónde recortas del Estado, se hace mucho más difícil que un corte parejo de 3% en abstracto. Ajá. Julio, respecto a esta voluntad efectivamente de generar cambio, Ricardo habla de una convicción doctrinaria en alguna de estas medidas. El ministro efectivamente ha sido bien tajante en algunos puntos. En algún momento en un seminario en Clape Sucé dijo que él se encadenaría a esta idea del crédito tributario al empleo, por ejemplo. Y ahora, bueno, hay alguna revisión mayor. ¿Tú crees que hay espacio efectivamente y disposición del ministro también a ceder en algunos puntos? Yo creo que hay varias cosas. Por supuesto que hay espacio en la discusión y por eso el ministro está participando de esto y la discusión legislativa, como tú lo dijiste, no la lleva solo el ministro Quiró, es un equipo, está el ministro Alvarado, está el ministro García y cada uno cumple un rol. Pero a mí me alegra mucho tener un ministro de Hacienda que tenga la claridad conceptual, intelectual, doctrinaria, podríamos decir, de lo que hay que hacer en materia económica. Y cuando tú hablas con economistas, a veces, claro, los que estamos más en la política, vemos el acuerdo, cómo este senador se suma al acuerdo, cómo lo proyectamos en el tiempo, yo lo entiendo y tiene que ver mucho con la legitimidad política de la reforma. Pero el punto de vista del consenso técnico, bueno, aquí habían temas bajo la alfombra. O sea, hay que aburrirse un poquito de la situación en que fuera de micrófono, todo el mundo dice que efectivamente el impuesto corporativo chileno es excesivo, pero a la hora de los que hubo no están dispuestos a decirlo públicamente. Yo me alegro que haya un ministro de Hacienda con esa claridad conceptual. Hoy día ahora, ¿esa claridad tiene espacios de flexibilidad también? Tiene espacios de flexibilidad, pero lo importante es dónde. ¿En las cosas que tú consideras esencial? No. O sea, en materia de rebaja tributaria, no. Y es mejor, creo yo, y yo estoy en la tesis de que es mejor ganar por un voto y hacer una buena reforma que hacer una reforma totalmente deslavada y que en 4 años más nadie la reconozca como propia. Acá pero ayer Andrés Kugle, perdona Julio, pero ayer Andrés Kugle, el secretario general de Frente Amplio, decía, bueno, en 4 años más intentaremos revertir esta reforma, así que se termina aprobando en estos términos. Así, y en el fondo por eso la legitimidad de las cosas no la da solo por cuántos votos tuvo, sino por la legitimidad social que tiene. Y Andrés Kugle, si es capaz de ganar la elección en 4 años más, tendrá que convencer a los chilenos de que el modelo de aumentar los impuestos y generar deuda es más inconveniente para las familias chilenas que crecer económicamente, generar empleo y disminuir el gasto público. Pero son modelos políticos. Aquí, cuando uno va a las urnas, no solo enfrenta modelos políticos distintos, sino también modelos económicos. Entonces, yo cuando digo que se apruebe por un voto, esa es una fuente de legitimidad, que es los requisitos que establece la Constitución y las leyes. Claro. No estamos pidiendo nada menos. Y segundo, que también las cosas se miden por sus resultados. Mira tú, la reforma tributaria del 2014, la presidenta Bachelet tuvo un acuerdo político transversal, amplio. Se levantaron las manos, sacaron fotos. Y hoy día nadie lo reconoce como propio. El ministro Arenas, nadie lo cita en ningún seminario económico, no es parte de ningún foro relevante y no participa en la discusión porque quedó totalmente desprestigiado. Los economistas de centroizquierda, Andrea Repeto y Mico, ¿qué dijeron después? Que dio 10, 12 años después, fácil decirlo, pero ¿qué es lo que dicen? Nos equivocamos. En verdad hicimos una reforma tributaria pensando que el crecimiento estaba asegurado y que aumentamos el gasto público creyendo que los recursos vienen como maná del cielo. Podría pasar al ministro Quirós también. Sí, bueno, pero podría pasar, pero son modelos alternativos que la gente va a jugar. Pero creo que en eso hay que ponerle ojo, porque hay ciertas medidas que está proponiendo hoy el ministro, que son medidas ochenteras, bien doctrinarias, insisto. Que generaron un crecimiento como nunca antes en la historia. Los mismos economistas, que cita muy bien Julio ahora, son muy escépticos de esta reforma. Esos grandes profesionales, incluidos órganos técnicos a nivel nacional, son muy escépticos de la forma que se está formulando ahora. Y no es un tema como genérico de un par de artículos, hay cosas esenciales. Y creo que ahí hay que meterle mano y creo que ojalá tengamos un acuerdo que sea lo más amplio posible y que sea algo lo más verificable. Porque acá cuando hay dogmas un poquitito de fe en materia económica, después otros van a tener que asumir los resultados de esa reforma que se viene empujando. Ricardo Montero y Julio Samit están con nosotros aquí en Voces del Poder. Hoy al regreso de la pausa vamos a hablar de la acusación constitucional y de los coletazos que dejó, sobre todo en el oficialismo, que ha traído cuento esto también. Nos vamos al corte cuando son las 9:45. Ya volvemos con más de CNN Chile Radio. Bielsa ya cayó. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en nuestro panel Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio junto a Ricardo Montero y Julio Samit.
Y antes de la pausa lo adelantábamos, ha dejado coletazos también la acusación constitucional rechazada en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau y sobre todo a nivel del oficialismo, donde las tensiones son bien evidentes, bien palpables. Julio, ¿cómo estás viendo tú este escenario? Ha habido acusaciones y recriminaciones también desde el Partido Republicano hacia Chile Vamos y algunas frases duras, bien duras. No, yo lo miro con distancia. No, broma. Hay varias cosas. Yo creo que aquí hay un debate. Lo que acaba de pasar creo que deja consecuencias en largo plazo y en el corto. En el corto, más político, efectivamente yo creo que esto es un llamado de atención muy relevante para el oficialismo, porque hoy día tú lo que tienes es una especie de coalición de gobierno que todavía no se expresa de forma legislativa. Y yo creo que ahí hay un llamado de atención muy potente, porque efectivamente el gobierno tiende a unir a personas que vienen de mundos distintos. Presumo que el gobierno del presidente Boric pasó algo similar. O sea, en el fondo, cuando tú estás trabajando en un ministerio y hay un ministro republicano y un subsecretario de Chile Vamos, no hay diferencia, están los dos sacando un proyecto común, colectivo. Sin embargo, el Congreso, por la lógica de elecciones, tiene intereses, tiene incentivos que son distintos. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo como oficialismo, ya en 4 meses recién, de que ese trabajo en equipo que poco a poco se está construyendo en el gobierno tenga un correlato también en el Poder Legislativo y no solo se junten a instancias del gobierno, sino que haya un afecto societatis que haga que en verdad eso trascienda los límites nacional libertario republicano, alcance a Chile Vamos y por qué no decirlo demócrata y a otros grupos, que son los que dan soporte. ¿Se ve lejos que se genere ese...? Se ve muy lejos, Ahora, insisto, ánimo, de nuevo, la gente, espero yo que aprenda, y a veces, por desgracia, en política la gente aprende con caídas. Hoy día, por un lado, por ejemplo, el Partido Republicano va a tener que hacer una reflexión muy relevante respecto a qué cosas se va a sumar, porque, de nuevo, los legisladores, los parlamentarios tienen incentivos distintos. Entonces, a veces, por donde pecas, pagas. Toda esta cosa de decir, oye, orillar el debate, claro, cuando solo existía Republicano y Chile Vamos, era un problema para Chile Vamos. Pero ahora Republicanos tienen Nacional Libertarios, y por tanto, Nacional Libertario tengo que estar preocupado por mi flanco derecho, y Republicano se termina sumando cosas que quizás no comparte 100%, porque tiene que cuidar el voto a la derecha. Un poquito lo que ellos mismos le hacían a Chile Vamos hace un tiempo, eso te digo, por donde peca, paga. Y lo segundo, pues solo para enunciarlo, porque creo que el tema de fondo, yo creo que esto, uno más que se suma, es algo que nos tiene que hacer reflexionar respecto a la presentación de acusaciones constitucionales. O sea, la verdad de elevar requisitos y de que no es bueno para un sistema político estar permanentemente con esta espada de Damocles colgando en tu cabeza respecto a ministros o subsecretarios cuando hay un procedimiento mucho más lógico aguas abajo. Ricardo. Yo creo que la situación, desde mi punto de vista, por lo menos, es bastante más grave. Yo creo que esta acusación fue bien desastrosa. Si uno ve el resultado final, son 4 capítulos, 9 votos, 10 votos, 16. La que más obtuvo 16 votos de 50. Sí. Y ahí la pregunta es, ¿quién propició esta acusación? Y ese es el Partido Republicano. El Partido Republicano, que es el partido del presidente en ejercicio. ¿Y con quién se juntó? Se juntó con un partido extra coalición, que ha sido durísimo con el gobierno. Y ellos son los dos que lideran esta acusación. Y viene la primera pregunta, ¿cuál fue el rol del gobierno en todo esto? Yo no tengo recuerdo de una acusación constitucional, este es un desfase, pero el gobierno en ejercicio, el partido del presidente, lidera la acusación. Respecto a los objetivos, ¿qué buscaba esta acusación? Buscaba dejar sin poder hacer clase al ministro Grau, dar una lección en materia económica, una acusación técnicamente muy mal hecha. Yo creo que lo que buscaba era polarizar. Pero polarizar en la interna oficialista. En la interna política, es que yo no veo otra explicación. Es polarizar un debate en inicio, un gobierno que ya sale con cifras económicas que fueron criticados todos los argumentos que tenía esa acusación. ¿Y en qué termina? En una pelea fuertísima entre una derecha que está fuera de la coalición, derecha que está dentro de la coalición, con una votación que es bajísima. Estaba viendo ahora indicadores de la OCDE respecto a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y Chile está abajo en todos los promedios OCDE en confianza. Y lo que está más abajo de todo son los partidos políticos. Entonces yo digo, ¿cuál es el resultado que buscaban respecto a la credibilidad institucional del gobierno del Partido Republicano con esta acusación? A mí lo que pasó me parece gravísimo, me parece muy grave también que haya pasado tan de largo en la Cámara de Diputados, que sea como que no hay una responsabilidad ahí y pasó absolutamente de largo, y me parece que es de mucha responsabilidad lo que pasó en el Senado,
a la luz principalmente de los antecedentes, una acusación que no tenía sentido y que todos los especialistas lo advirtieron en esa misma línea, que además hubiese sido un terrible precedente hacia adelante. Ricardo, y en base a ese análisis que haces tú, ¿qué consecuencias tiene esto para el gobierno? En particular, el escenario que se genera fundamentalmente entre Chile Vamos, Republicano y esta tensión con Libertarios. Yo creo que acá nadie gana, no sube la oposición, el que más pierde obviamente es el gobierno, sale más debilitado, sale estresada y trizada su coalición, porque lo que señalaba, el tono de las declaraciones son fuertísimas, y lo que a mí me parece más complejo es que el sistema político como un todo aparece debilitado. Cuando dicen, tenemos problemas en economía, tenemos problemas en desempleo, tenemos problemas en seguridad, y llevamos 2 meses hablando de una acusación constitucional que fue arrasada y que no llegó a ningún lado y que no saca nada positivo. Entonces creo que nos tiene que hacer un llamado a la reflexión, y creo que sería importante que el gobierno fije de una forma más clara cuál fue la postura en todo este proceso. Porque no se puede distanciar del partido del presidente, no se puede distanciar. Y el que llevó adelante todo esto fue el Partido Republicano. Julio, y en ese sentido, ¿tú crees que falta más orden y disciplina de parte del Partido Republicano entender ese rol? María José Gatica, la senadora de RN, dice que es urgente que el Partido Republicano entienda que está gobernando. Y es un mensaje que reiteradamente viene desde Chile Vamos. O asumir el rol que tienen. Hay varios elementos. Solo permítame discrepar de algunas cosas que decía Ricardo, porque por un lado, yo creo que lo peor de la derrota de la acusación constitucional es dar la impresión de que Grau y el ministro Marcel no tienen ninguna responsabilidad en esto. O sea, como que ahora se va a ocupar, porque tú preguntabas qué sentido tiene. Yo uno de los que te agrego a tu diagnóstico es que hubiera una responsabilidad política respecto a una muy mala gestión, administración de datos, de cifras, perspectiva, en el caso del Ministerio de Hacienda. O sea, esto no es solamente un gustito político, sino que efectivamente hay un problema con las cifras, con las proyecciones que se hicieron en Hacienda. Recuerda que tuviste una dirección de presupuesto que apagó el interruptor el último día. Es que la Contraloría y el Consejo Fiscal Autónomo no opinan lo mismo que tú respecto a las cifras. Está bien, pero por eso no lo decide la Contraloría ni el Consejo Fiscal Autónomo, lo decide el Senado de la República como una acusación constitucional. Ahora, yo estoy en contra de la acusación constitucional. Pero espérate, yo lo que estoy diciendo, mi punto es, aquí hay una mala gestión. ¿Creo yo que eso era para una acusación constitucional? No. Es más, en el mismo programa aquí hace 2 semanas lo que dije es, oye, la Constitución considera comisión de investigadoras, interpelaciones, citaciones, y tú usaste la última, o sea, tiraste una bomba atómica. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no pasemos ahora que Nicolás Grau lo vamos a nombrar ahora embajador económico en ningún lugar del mundo. O sea, la verdad es que aquí hay una responsabilidad económica, política, importante. Lo segundo, tú ves como algo negativo una acusación que perdió por tantos votos. Yo quiero decir que eso yo lo veo como algo positivo, porque la derecha tenía los votos para probar esto. O sea, esto no se cayó por la izquierda, se cayó por la derecha. Por eso fue una mala acusación. Por eso, pero en el fondo yo lo veo como positivo, porque cuando se acusó al presidente Piñera, me parece mucho peor los 22 votos a favor que tuvo la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y ahí la izquierda no hizo lo que hicimos nosotros. No hizo lo que hicimos nosotros. Muchos después piden disculpas, Insulza pide disculpas, todo el mundo pide disculpas porque de lo arrepentido el reino de los cielos. Pero a la hora de los cubos, la derecha fue la que dejó caer esta acusación constitucional. Y lo que no fue capaz de hacer la izquierda. Nadie estuvo dispuesto a ir contra los suyos. Aquí sí, aquí hubo gente de derecha que le dijo, no, yo no me voy a sumar a esto porque creo que no corresponde. Entonces, una mala acusación. Una mala acusación contra el presidente Piñera era igual, tenía 22 votos y nadie izquierda estuvo dispuesto a moverse del libreto. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una cuestión de aprendizaje político. Y lo tercero y más importante es que hay que elevar el tono de la discusión pública, porque si tú ves desde el 1925 hasta ahora, ¿dónde se concentra la mitad de las acusaciones constitucionales? En el periodo del 70 al 73. El segundo porcentaje se concentra en el periodo 2018-2026. Entonces, no estoy diciendo aquí agorero de nada, pero evidentemente muestra la crisis de nuestro sistema político y creo que tiene que ser una señal de alerta. Los ministros, hoy día, además creo que fue un error político, porque después del ministro Grau, ahora solo vienen ministros del presidente Kast. Claro. O sea, entonces, ¿quién es acusable hoy día? Solo autoridades actuales. Entonces creo que es torpe y me alegra mucho que se leen los estándares para poder acusar constitucionalmente. Oye, lo último, antes de que nos vayamos en este bloque, Ricardo, el ministro de Defensa desestimó finalmente todos estos llamados a que las Fuerzas Armadas se sumen en tareas de orden y seguridad. Con tu experiencia como subsecretario de Defensa, me gustaría conocer la visión de los dos, por supuesto, pero la tuya en particular de esta decisión que plantea el ministro de Defensa, cuando crecen los llamados a sumar precisamente a la Fuerza Armada en el combate en temas urbanos de delincuencia y crimen organizado. A mí me ha tocado esta discusión hace muchos años. Yo he mantenido la única visión que tengo, que es la de los resultados y la experiencia comparada. Siempre me toca estar solo. En el oficialismo, en la oposición, siempre estoy solo con esta postura. Pero quiero volver a reiterar por qué me parece importante. Lo que hay que ver acá es si funciona o no funciona.
Nosotros hoy día ya tenemos militares desplegados. En la macrozona sur bajó un 80% los índices de violencia. En la macrozona norte controlamos la migración y estamos mejorando el control de frontera. Pero son casos muy específicos. Y la experiencia comparada muestra que no es buena idea sacar militares en ciudades. Y acá hay varios errores conceptuales que parecen sutiles, pero no lo son. Hablamos de infraestructura crítica. ¿Para qué es todos los sistemas de infraestructura crítica que fuimos a ver? Fueron los parlamentarios a Europa y miraron. Es para resguardar no las personas directamente, sino la infraestructura crítica. ¿Y cuál es la amenaza que está al frente? El terrorismo transnacional. No es ni crimen organizado, ni delincuencia en las calles. En el caso europeo. En el caso europeo. Entonces, cuando están en la Torre Eiffel, están viendo la estructura para un atentado terrorista. Cuando están en el aeropuerto, el Charles de Gaulle, es porque están viendo un atentado terrorista. Entonces, pretender acá que vamos a sacar militares a las calles, que van a estar en las autopistas, en los CEFAM, en los terminales, y que va a ser una solución de fondo y que va a mejorar los índices de delincuencia, no. Acá la experiencia comparada muestra que eso no es lo que sucede y a diferencia de eso, esto también es bien polémico, cuando uno pone el foco en los militares en seguridad, muchas veces descuida a las policías, que tiene que ser el principal foco. Lo segundo, expone a los militares que van a dejar de hacer su entrenamiento militar para estar en tareas policiales. Y lo tercero, por ser una herramienta del Estado que está pensada para la defensa nacional y no para la seguridad urbana, también hay riesgo de que terminen habiendo problemas en materia de derechos humanos, en materia de utilización de fuerza y raya para la suma, no hay experiencia comparada que diga que esto a mediano plazo funciona. O sea, el riesgo muy alto. Muy alto. Julio. Sí, ahí hay varios elementos. Lo primero es cuando uno ve la declaración del ministro Fernando Barro en la columna del Mercurio, más que descartar la salida militar, lo que dice es que tiene que tener, esa salida tiene que tener un contexto, ¿cierto? Un contexto jurídico, político y social que lo dote de legitimidad. Y yo creo que ese debe ser quizá el primer criterio, o sea, es decir, oye, si alguien está dispuesto a sacar a los militares de las ciudades, bueno, tiene que haber cierto consenso de legitimidad política, social, vía la regla de uso de la fuerza, vía quizás una legislación que habilite un estado de excepción más atenuado que permita esta salida y que los dote de cierto resguardo. Yo entiendo muchas veces los resquemores de las mismas Fuerzas Armadas que, yo no conozco el detalle de esto, pero lo que uno lee en la prensa es que permanentemente transmiten que no son sus funciones y que ellos prefieren quedarse en la frontera. Pero también entiendo la frustración que existe hoy día en Chile respecto a la situación de seguridad. Yo soy de San Bernardo, el caso del niño Alejandro me afectó especialmente porque esa es la entrada que uno toma en San Bernardo, yo voy a ver a mis papás y esa es la salida. Y entiendo a Christopher White, que no es de izquierda, que no es de derecha, alguien de izquierda pidiendo militares. Tomás Boano está pidiendo militares hoy día. Pidió antes. Y había pedido antes. Hizo, y White también. No. Y White también. Entonces, por ejemplo, la Escuela de Infantería. Todos los que somos de San Bernardo vemos a los reclutas entrenando por Colón. Entonces yo veo la frustración de ese alcalde, yo no voté por él, pero lo que te quiero decir, veo la frustración de decir, oye, tengo los militares entrenando por Colón y no los tengo donde me son más útiles. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una reflexión porque a veces me da la impresión de que el Estado, de que las autoridades terminan siendo diagnosticadores de la situación de seguridad, pero no personas que están dispuestas a resolverlo. Entonces, solo dos o tres. Uno, tú requieres más refuerzo policial, pero naturalmente podrías sacar a los militares a labores intermedias, es decir, de patrullaje, de acompañar a patrullas de carabineros, en el fondo que puedan ver las caleteras, las carreteras. Yo creo que ahí se podría hacer algo. Segundo, nuestros planes de reinserción social o de prevención no están funcionando. Piensa tú que el plan más completo que hoy día tienen los ministerios de seguridad o el ministerio que corresponda con las municipalidades tiene con factor central para que sea exitoso la adhesión parental. Y estamos hablando de niños que no están los papás, que el papá está preso. Entonces, cuando tú me dices, no, es que para que funcione tiene que haber adhesión parental. ¿Dónde está el papá? Está preso. Yo creo que no, a veces nos hacemos trampa en solitario y se requiere un poquito de medidas más claras. Pero interesante las posiciones porque el debate está tomando forma también sobre esto, continuar. ¿no? Y va a continuar seguramente. Ricardo Montero y Julio Samit con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Ricardo. Gracias, Muchas Julio. gracias. Que tengan un muy buen día. Que esté muy bien, adiós. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 1 minuto. Actualizamos la temperatura, 6 grados 2 décimas a esta hora acá en Santiago. Va subiendo de a poco la temperatura después de una mínima con 3 grados bajo cero en Pudahuel. Máxima de 14 para hoy en la capital. Pausa y ya seguimos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.